Buenos días. Vamos a seguir el curso hoy con el tema 8, estado límite último de agotamiento por esfuerzo cortante, que es uno de los grandes temas del curso. ¿De acuerdo? El tema 5 fue estado límite último de agotamiento por situaciones normales. Todos los demás temas, evidentemente, son importantes, pero ahora llegamos al bloque de esfuerzo cortante, que evidentemente va a ser esencial para todas las vigas y losas que utilicemos en edificación. Este tema tendrá 7 apartados. Primero, un apartado 8.1, introducción. Veremos en qué consiste el cortante, cómo se fisura la viga cortante, cuáles son los mecanismos resistentes y la armadura que se dispone. Luego, 2 apartados, el 8.2, dedicado a resistencia cortante en elementos sin armadura cortante, y 8.3, resistencia cortante en elementos con armadura cortante. Con armadura cortante serán todas las vigas, jácenas de edificación y pilares, y elementos sin armadura cortante pueden ser elementos que tengan capacidad de redistribuir lateralmente, elementos bidireccionales básicamente, losas, forjados, muros, cimentaciones. Elementos que trabajan en 2 direcciones podrán no tener resistencia cortante. Los elementos lineales siempre tendrán armadura cortante. Luego veremos la armadura longitudinal a efectos del esfuerzo cortante. Hay un aumento de la demanda de armadura, de la tensión de la armadura longitudinal debido al esfuerzo del cortante, lo veremos. Cómo se disponen las armaduras a cortante y la armadura mínima, el 8.5, y el 8.6 y 8.7 son aspectos introductorios. Rasante a la alma. ¿Qué pasa cuando tenemos una viga en T? Entre el ala y el alma se va a generar un esfuerzo rasante que se resuelve por analogía con el cortante, y rasantes entre juntas de hormigones. Esos 2 aspectos, el rasante al alma y rasante entre juntas de hormigones, son aspectos muy importantes, pero debido a la extensión de este curso los vamos a tratar solo de manera conceptual. He querido ilustrar esta primera diapositiva del tema con unas fotografías. Las 2 de abajo son fotografías de un ensayo que tuvo lugar el 29 de enero del año recientemente, del 2020, que consistía en el ensayo de una viga con armadura cortante de 12 metros de luz y 2 metros de canto, probablemente la viga más grande jamás ensayada en Europa, con armadura cortante, y se llevó a cabo en la Universidad de La Coruña por un subproyecto de la Universidad de La Coruña que formaba parte de un proyecto investigador entre la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de las Islas Baleares y la Universidad de La Coruña. Y su función era estudiar el efecto tamaño de forma experimental y llevaron a cabo toda la campaña, y ya veréis la importancia del efecto tamaño, lo veréis más adelante. Y fijaros en la forma de la fisura, ya os lo he puesto, veis que van unas fisuras inclinadas más o menos a 45 grados, y fijaros que en la fotografía de arriba pequeñita es un ensayo que tuvo lugar 2 días antes que la viga de aquí abajo, de una viga de 20 centímetros, y la otra es de 2 metros, es decir, un orden de magnitud clarísimamente, y fijaros, la fisuración es muy parecida, ¿de acuerdo? El fenómeno es el mismo, pero el efecto tamaño va a hacer que, siendo el mismo fenómeno, disminuya la resistencia. Paso a la introducción. Ante todo, es importante empezar diciendo que no existe un acuerdo internacional sobre la formulación para la resistencia cortante en elementos de hormigón armado y pretensado, ¿de acuerdo? Así como a flexión, lo que hemos visto en el tema 5, es válido en España y en cualquier otro país del mundo, con algunas diferencias de nomenclatura, pero básicamente la forma de resolverlo es análoga en todos los países del mundo, en todas las normativas. La resistencia cortante varía en función de cada normativa, y es más, muchas veces varía de una edición a la siguiente de las normativas. ¿Por qué? Porque intervienen muchos factores de la resistencia cortante. Leonhardt dijo más de 20 hace ya muchos años, y probablemente sean más. Y entonces, a nivel normativo, tenemos que hacer simplificaciones para poder permitir el cálculo manual, y es muy difícil cómo enfocar estas simplificaciones, ya que parámetros que en algunos casos no son importantes, y por lo tanto, para muchos casos se podría eliminar, son parámetros esenciales para otros problemas, ¿de acuerdo? Con lo cual,
La simplificación es muy compleja y además, para ponerlo un poquito más difícil, la rotura por cortante no es dúctil, es una rotura frágil, especialmente frágil en el caso de elementos sin armadura cortante. Es frágil en todos los casos, no existe la ductilidad como la entendemos en flexión, con lo que, unido a que no conocemos del todo cómo simplificar el problema y cómo resolverlo analíticamente, pues hace que cada año se vayan produciendo normativas, se vayan produciendo cambios en las normativas. Hay que tener en cuenta que muchas veces cuando hay un accidente estructural y colapsa un edificio, una parte del edificio, una parte de una estructura, muchas veces se debe a fenómenos relacionados con el cortante o el punzonamiento, que sería el fenómeno para elementos en losas y elementos que trabajan a dos direcciones. ¿De acuerdo? Por tanto, es un tema vital para el comportamiento estructural. Evidentemente, empezaremos por qué es el cortante. Cuando tenemos una viga sometida a una carga repartida, conocéis perfectamente, si cogemos un trozo diferencial de la viga, tenemos la ley de momentos vectores y la ley de cortantes. Podéis ver, en el lado de la izquierda tendríamos m y en la derecha m más diferencial de m, porque aumenta un poquito el momento vector. Y el cortante, en el lado de la izquierda tendríamos v y en la derecha un v menos diferencial de v, porque veis en la gráfica que disminuye un poquito. Sabéis que el sumatorio de momentos vectores tiene que ser igual a 0 y llegamos a que la ley de momentos es la integral de la ley de cortantes. O dicho de otra forma, la ley de cortantes es la derivada de la ley de momentos vectores. Por lo tanto, siempre que hay cortante va a haber momento vector, ¿de acuerdo? No lo podremos disasociar, no podemos ponerlo por separado. Y si no hubiese cortante, no podría variar la ley de momentos vectores. Es decir, sí que podemos tener un caso de flexión pura, como vimos en el tema 5, e incluso en el ensayo de laboratorio, pero en ese caso teníamos flexión pura entre dos puntos porque el cortante valía 0, ¿de acuerdo? Pero si hay variación de la ley de momentos vectores, es necesario que haya esfuerzo cortante. Bueno, si nosotros cogemos un diferencial pequeñito de la viga, un trocito muy pequeño como el punto P en rojo, sabemos que tendremos, habéis hecho ya la asignatura estática, unas tensiones tangenciales alrededor, ¿de acuerdo? Tendríamos unas tensiones tangenciales que muchas veces representamos como tenéis aquí. Esto no estaría en equilibrio, fijaros que si hacemos equilibrio de momento respecto a este punto, esto estaría girando, con lo cual las tensiones tangenciales realmente, cuando cogemos un trocito pequeño de la viga, como el punto P que tenéis en la diapositiva, tendríamos unas tensiones tangenciales de este tipo. Además, podríamos dibujar cómo son las compresiones y las tracciones dentro de la viga. Lo habéis visto probablemente en resistencia de materiales, en estática, y hablamos de isostáticas, que son las envolventes de las tensiones que se producen en todos los puntos de la pieza, formando dos grupos de líneas ortogonales entre sí, que serían las tensiones principales a compresión y las tensiones principales a tracción. En la figura de arriba tenéis las tensiones principales a compresión y abajo las tensiones principales a tracción. Ambos casos, en el caso de viga no fisurada. Cuando la viga de hormigón fisura, va a producir desvíos, evidentemente, en estas isostáticas y variaciones. Entonces, esta red es muy útil para entender cómo son las tensiones principales dentro de la viga. Y de hecho nos permiten ver que lo que nosotros entendemos por estas tensiones tangenciales, podríamos equilibrarlas con, como podéis ver, unas fuerzas de compresión que están pintadas en azul en la diapositiva, que van a unas tensiones de compresión en este sentido, en azul, y unas tensiones de tracción en este sentido, que estarían en rojo en la diapositiva. Las tensiones tangenciales alrededor de este diferencial que he cogido aquí, de volumen de la viga, son estáticamente equivalentes a considerar unas tensiones principales de compresión en esta dirección y unas tensiones principales de tracción en esta otra dirección. Esas tensiones principales serían, como podéis ver en estas figuras de aquí, tangenciales a las isostáticas, las compresiones en azul y las tracciones en rojo.
¿Qué sucede al hormigón cuando tenemos tracciones? Todos sabéis perfectamente que la resistencia a tracción del hormigón es muy pequeñita, en torno de un 10% de la resistencia a compresión. Por lo tanto, si tenemos en las isostáticas tracciones en esta dirección de aquí, podéis ver abajo lo que va a suceder. Vamos a tener fisuración. Fisuración inclinada más o menos unos 45 grados, aquí a media altura del alma, como se ha representado en esta diapositiva. ¿De acuerdo? Hay una diferencia entre el dibujo de arriba, el croquis de arriba, y la fotografía de abajo, y se debe a que esta viga está sometida a carga repartida y esta de aquí a carga puntual, con lo cual las isostáticas no serían exactamente iguales. Con carga puntual tenemos carga constante, cortante constante de la carga hasta el apoyo, mientras que aquí el cortante va incrementándose hacia el apoyo. ¿De acuerdo? Entonces, cerca del apoyo, aquí tenemos el máximo cortante, mientras que en este caso sería constante en la mitad del vano. ¿Y cuándo se produce la rotura? ¿Se produce la rotura cuando aparece la fisura roja, pues más o menos hasta la fibra neutra, la zona inferior que está traccionada? Pues no. Pues no, igual que en el tema 5, flexión, cuando aparecen las fisuras de flexión no se produce la rotura de forma inmediata. ¿De acuerdo? Se produce la rotura acortante cuando, debido a las tracciones que tenemos en la cabeza comprimida, fijaros aquí, en la zona superior las tracciones serían prácticamente, son perpendiculares a esta línea de aquí, serían verticales prácticamente, como está en el dibujo de abajo. Entonces, cuando la cabeza comprimida, la combinación de compresiones que nos sale en esta diapositiva y tracciones, produzca la rotura, es cuando agota la cabeza comprimida y por lo tanto no podemos transmitir ni el cortante ni el momento flector. ¿De acuerdo? Por tanto, se podría entender el cortante como un fallo frágil, prematuro a flexión. A flexión sabíamos que teníamos, cuando hemos visto el tema de flexión, hemos visto y conocéis todos que teníamos un bloque de hormigón comprimido y una armadura traccionada. Si aquí la tensión en estado límite último decimos FCD, ¿de acuerdo? Para el hormigón y A sub S por F sub ID para la armadura. En el caso de que el bloque comprimido, en el tema de flexión hemos dicho que solo estaba sometido a compresiones horizontales, que las isostáticas de compresión serían estas compresiones que vemos aquí, la línea negra de trazo más grueso. Como vemos que por el cortante va a tener unas tracciones en la dirección contraria, si agota la cabeza comprimida y rompe, es imposible mantener el equilibrio de tracción y por lo tanto agotaría la viga completamente. Por lo tanto, la rotura se produce cuando agota la cabeza comprimida. Entonces, si vemos una curva P delta, arriba a la derecha, y el esquema de fisuración, vemos que primero aparece aquí en un ensayo una primera rama, first branch, la primera rama de fisura cortante, la parte inferior, hasta más o menos la profundidad de la fibra neutra. Allí se estabiliza y luego, poco a poco, sería el punto A, ¿de acuerdo? Que veis en la parte de arriba, el punto A. Allí se estabiliza la fisura, empiezan a cambiar un poquito los mecanismos resistentes y la cabeza comprimida a flexión empieza a propagarse la fisura de cortante dentro de esta cabeza comprimida. Como aquí las compresiones son muy importantes, la fisura se vuelve más horizontal, podéis ver que hay una inclinación y luego otro cuando ya estamos en la zona comprimida a flexión. Fijaos, mientras que propaga del punto A al punto B, hay una redistribución, lo veis en la curva P delta, puede crecer un poquito la resistencia cortante, hasta llegar al punto B, en el que se vuelve inestable la cabeza comprimida y rompe la fisura. ¿De acuerdo? Esto, bueno, hay diferentes modelos. El modelo que la Universidad de las Islas Baleares junto al OPC ha desarrollado, la Politécnica de Cataluña, consideramos que la rotura se produce cuando la cabeza comprimida las tensiones principales alcancen la envolvente de Kupfer. No entra en este curso, ¿de acuerdo? Lo digo a nivel conceptual, pero
envolvente de Kupfer la veis abajo a la derecha. En horizontal teníamos tensiones principales de compresión, podemos llegar a 1, a la resistencia uniaxial a la compresión del hormigón, mientras que a tracción la resistencia es muchísimo más pequeña, lo veis en el eje vertical, y realmente nosotros teníamos la cabeza sometida a una combinación de compresiones y tracciones. Por lo tanto, agotaría bajo una combinación la cabeza comprimida de compresiones y tracciones. Bueno, hemos visto que la fisura es inclinada, más o menos 45 grados en el alma, por lo tanto, si tenemos estas fisuras inclinadas a 45 grados, la flecha roja de arriba a la derecha, ¿cómo nos va a interesar poner la armadura? Pues en principio nos interesaría poner la armadura en la dirección de las tracciones principales, es decir, perpendiculares a la dirección de las fisuras. Y nos interesaría poner las armaduras, los cercos, que va a ser la armadura que utilicemos a cortante, así inclinadas, para coser perfectamente esta fisuración. De hecho, si vemos a proyectos de los años 60 y algo posteriores, e incluso en otros países en los que el material era más caro y la mano de obra más barata, todavía podemos encontrar el uso de barras levantadas. A flexión hace falta mucha armadura en la zona central de los vanos, luego disminuye el momento efector y aumenta el cortante en el caso de carga repartida y se pueden levantar las barras. ¿Qué sucede en estos dos esquemas? Que estas armaduras que tenemos en estas dos situaciones funcionan muy bien para la fisuración a cortante que tenemos aquí, que, por ejemplo, si tenemos un signo de cortante como este de aquí, recordad que esto es equivalente a las flechas siempre se tocan a este comportamiento de aquí. Hemos visto que tendríamos tracciones en esta dirección y por lo tanto aparece la fisura así. Para este signo del cortante está muy bien poner la armadura así. Pero ¿qué pasaría si de repente se invierte el signo del cortante? Resulta que el signo del cortante es el contrario. Entonces las tracciones producirían, sería el esquema contrario, no lo voy a dibujar, lo podéis hacer vosotros en cualquier momento. La fisuración sería así. ¿Y de qué nos sirve si la fisuración va en este sentido, una armadura puesta en ese sentido? Para nada, ¿de acuerdo? Con lo cual, las normativas prevén que una gran parte de la armadura cortante debe ser capaz de cubrir los dos signos del cortante y por lo tanto lo pondremos como cercos verticales. Abajo a la derecha podéis ver una fotografía de una página de internet que está bastante bien, tiene unos dibujos de los armados, unos detalles de armado muy buenos que provienen de un libro. Y la armadura cortante, que es esta armadura negra que veis por aquí, la ponemos como cercos. También para facilitar el montaje, ¿de acuerdo? Cercos verticales a 90 grados. Es lo que hace el montaje más sencillo y además es válido para los dos signos del cortante, no nos tenemos que preocupar para el signo y por lo tanto es lo más utilizado. Además, fijaros, en el caso de carga repartida, en los extremos tendremos más cortante, y la armadura va a estar más cerca en los extremos, como podéis ver aquí. Mientras que tendremos en la zona central menor esfuerzo cortante, podéis dibujar una ley de esfuerzos cortantes para carga repartida, y entonces los cercos van a estar un poquito más separados. ¿Y qué está sucediendo dentro de la viga para poder resistir este esfuerzo cortante? Pues el modelo, digamos, los primeros modelos que nos permitieron explicar qué sucedía dentro de la viga de hormigón armado, con la armadura cortante en este caso, fueron los modelos de Celosía, de Ritter y de Morse, que formularon de forma independiente, en 1899 y 1902, que decían que una viga de hormigón armado tras la fisuración funcionaba internamente como si fuese una cercha, una jácera, de las que todos hemos estudiado en mecánica, ¿de acuerdo? Una jácera en la que tendremos unos montantes traccionados y unas diagonales comprimidas. Por lo tanto, la cabeza superior estará comprimida, el cordón superior comprimido, como sabemos del tema de flexión,
el cordón inferior traccionado, como también conocemos del tema de flexión, los cercos dispuestos a 90 grados, pues los veréis aquí, estarían traccionados, y el hormigón del alma funcionaría como la diagonal de una cercha, por donde pasarían tensiones de compresión. La principal diferencia a nivel de representación gráfica entre Ritter y Mohs es que Ritter lo dibujó las compresiones como si fueran discretas, y Mohs tenía claro que estas compresiones diagonales no van de cerco a cerco, sino que ocupan todo el alma y son continuas. ¿De acuerdo? Y Ritter y Mohs postularon que la inclinación de estas bielas comprimidas, de estas bielas, era unos 45 grados. Este esquema va muy bien para entender, y los primeros cálculos se hicieron directamente solucionando una cercha como en mecánica, digamos, pero va muy bien para entender los mecanismos de rotura que tenemos. Aquí, por ejemplo, es un análisis muy sencillito de una vía con cercos verticales, bielas supuestas a 45 grados, en el que actúa una carga puntual en el centro del vano de valor 10, tenemos aquí una reacción de valor 5, y podéis ver que los elementos rosas son elementos a tracción, por lo tanto tenemos traccionado el cordón inferior, tenemos comprimido el cordón superior de flexión, comprimido, veis la C, las diagonales y traccionados los montantes, que serían los cercos. ¿Cómo puede romper una vía cortante? Pues primero, vamos a decir, por compresión en el alma. Es decir, estas compresiones que llevan las diagonales inclinadas, podría ser que no las pudiéramos resistir, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, tendríamos la rotura por compresión en el alma, que vamos a llamar V1. También podemos tener rotura por tracción en el alma, que serían aquí los montantes rosas en esta diapositiva, son tracciones, que son los cercos, por tracciones en el alma. En esta diapositiva son los cercos. Si no tenemos cercos, estas tracciones en el alma, que no van a ser verticales, van a estar inclinadas, como hemos visto en las isostáticas, se van a transmitir en el hormigón en el caso de no tener cercos. Y después fijaros que en los nudos, al hacer equilibrio, nosotros en flexión hemos supuesto una sección recta y hemos planteado en el tema 5 el equilibrio a nivel seccional de esta sección, de forma que estas compresiones sean igual que estas tracciones. Pero el hecho de tener la fisuración inclinada y tener estas bielas que pasan la carga de aquí a aquí, hace que realmente el equilibrio lo deberíamos efectuar en una sección como esta de aquí, ¿de acuerdo? De forma que tendríamos aquí las compresiones y aquí las tracciones. Como esta sección de aquí, el momento efector es más grande, resulta que la tracción de abajo no se equilibra con la compresión que tiene justo encima, sino que se equilibra con la compresión que hay a la derecha, que corresponde a un momento efector un poquito más grande, ¿de acuerdo? Con lo cual, también podemos tener un agotamiento por tracciones longitudinales en el cordón traccionado, que sería la tercera comprobación, que veremos que nos va a hacer incrementar un poco las tensiones de tracción en la armadura. Tendremos que incrementar, veremos, la fuerza que resisten las armaduras. Cuando el cortante es importante, ¿de acuerdo? Lo veremos más adelante. Por tanto, recordad, V1, compresión en el alma. V2, tracción en el alma. V1, hormigón. V2, cercos o hormigón traccionado. Y tracciones en la armadura longitudinal. El mismo esquema, digamos, de bielas y tirantes, que ya no hemos llegado al esquema de bielas y tirantes, pero llegaremos, se puede hacer en el caso de un elemento sin armadura cortante. Esto sería un ejemplo de análisis siguiendo un esquema de bielas y tirantes, en este caso, para un elemento real, ensayado. Veis la fisuración azul que veis en esta figura de aquí abajo, son las fisuras reales que aparecieron en el ensayo. Y Jesús Bairán, en un artículo con Antonio Marí y conmigo, publicado en la revista Hormigón Acero, desarrollamos este modelo de bielas y tirantes para el caso de una
viga de hormigón sin cercos. En este caso, fijaros, cuando veis el signo menos negativo, son elementos comprimidos. Tenemos todo el cordón de arriba comprimido, el de abajo traccionado, y después tenemos estas diagonales, en este caso inclinadas a compresión, y aquí también diagonales traccionadas, en este caso a tracción. Estas son las que van en contra. ¿De acuerdo? En este caso, como no hay armadura cortante, pues esta tracción de aquí tiene que ser capaz de cruzar la fisura, gracias a que las fisuras no son perfectas, por lo tanto existe alguna tensión de tracción residual dentro de la fisura, y existe lo que llamamos también el cortante fricción, o aggregate interlock en inglés, que consiste en que las fisuras, para el hormigón convencional, no cruzan los áridos, sino que los áridos van cosiendo, en cierta manera, la fisura. En hormigón de alta resistencia no es así, en hormigón de alta resistencia primero rompe los áridos, con lo cual baja mucho esta componente, pero en hormigón convencional tenemos un engranaje de áridos que nos va a dar un cortante fricción. ¿De acuerdo? Además, fijaros, como el momento flector disminuye, pues luego necesitamos menos brazo de palanca y esta generación automática de vidas y tirantes lo da. ¿Cuándo se va a producir la rotura? Pues se va a producir cuando en este nudo de aquí, que tenéis allá, agote la cabeza. La cabeza está sometida a compresiones y tracciones y va a haber un momento que va a agotar. En esta diapositiva también podemos ver que tienen que estar las tres componentes. Las inclinadas negativas son compresión en alma, habrá que ver qué resiste el hormigón a la compresión. Las inclinadas, en este caso, en la dirección contraria y de valor positivo, son tracciones, habrá que ver que el hormigón es capaz de resistirlas e incluso cruzar las fisuras, lo cual es posible. Y luego habrá que equilibrar el cordón inferior con el superior y con las diagonales en esta flecha. ¿De acuerdo? Lo que nos podría producir el agotamiento por incapacidad de la armadura traccionada. Y ya pasamos a la última parte de la introducción, que serían qué contribuye a esta resistencia del hormigón. Hemos hablado cómo se comporta la viga, qué es lo que vemos, qué es la fisuración, cómo está trabajando por dentro, y vamos a ver realmente qué diferentes componentes contribuyen a la resistencia cortante. Primero de todo, en la cabeza de la viga, bueno, vamos a suponer que tenemos una viga, por ejemplo, con esta sección de aquí rectangular. De flexión sabemos que la parte superior va a estar comprimida y al estar la cabeza muy comprimida va a ser capaz de resistir muchas tensiones tangenciales, ¿de acuerdo? Entonces serían tensiones tangenciales en la cabeza comprimida, V sub C, como podéis ver aquí abajo. Estas serían tensiones cortantes que se transmiten en la cabeza comprimida. Además, si esta cabeza tiene forma de T, por ejemplo, como podéis ver arriba a la derecha, también vamos a tener en cuenta una parte efectiva en todo el ala comprimida. Luego tenemos un cortante transferido a través de la fisura y nosotros creemos que se trata de un cortante transferido gracias a las tensiones residuales de tracción transmitidas en la zona más cerrada de la fisura. ¿De acuerdo? La fisura por cortante, si tenemos una viga, la primera rama sería la que ahora estoy representando, luego giraría, pues más o menos se va abriendo cada vez más. Por aquí tendríamos la armadura y va a ser más fácil transferir tracciones por aquí, por la parte más cerrada de la fisura, que por abajo que está más abierto, ¿de acuerdo? Ya sea por tensiones residuales o también cortante fricción. Esta es la componente VW. En el caso de no tener armadura cortante, estas serían básicamente las dos componentes que consideraremos. Si tenemos armadura cortante, pues tenemos la contribución de la armadura cortante, V sub S, ¿de acuerdo? Sería la contribución de los cercos. Y además, como tenemos las barras, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que eso es una barra, yo puedo hacer un efecto de cizalla en la barra, ¿de acuerdo? Este se llama el efecto dovela o pasador y es V sub L, lo veis aquí abajo en la viga, que sería el cortante que resiste la barra de la armadura traccionada, las armaduras traccionadas. Este cortante, en el caso, como para poder hacerlo, tiene que haber una reacción. En el caso de no tener cercos, enseguida va a fallar el recubrimiento por tracciones y vamos a considerar que es negligible, que podemos despreciarlo. Pero al tener cercos, los cercos van cogiendo las barras cada cierta distancia, cada 10, 20,
20 centímetros, 30, ya veremos porque nos haga el cálculo, y eso va a ayudar, al tener los cercos cogidos, a que el componente V sub L sea importante. Estas 4 son las grandes 4 componentes de resistencia cortante que tenemos en el caso de una viga con cercos, y en el caso de una armadura sin cercos consideraríamos solo los 2 primeros. Estas componentes las vamos a ver más detalle en esta diapositiva de aquí. El primero sería en la cabeza comprimida, el cordón comprimido, V sub C, cortante transferido justo aquí arriba. El siguiente, cortante V sub W en la fisura, y nosotros creemos que es sobre todo en la parte más cerrada de la fisura, y tensiones residuales de tracción. Luego, V sub L sería el cortante que se transmite aquí por el efecto pasador de la armadura, traccionada, y la contribución de los cercos. Evidentemente, si los hubiera. Y hasta aquí la introducción del tema de cortante. ¿De acuerdo? Voy a insistir mucho en el hecho de que tenemos una cabeza comprimida, y para acabar este apartado de introducción, y ahora pasaremos a ver qué pasa para elementos sin armadura cortante, quiero hacer una reflexión de que aquí estamos hablando de vigas, estamos hablando de losas, estamos hablando de elementos sometidos a cortante y momento efector. En la bibliografía podréis ver que gran parte de la investigación a cortante se desarrolló, diría, sobre todo a partir de, antes también, a partir de los 80, sobre todo tiene en cuenta paneles de hormigón, ¿de acuerdo? Ensayando piezas que eran pequeños o grandes paneles de hormigón sometidos a tensiones tangenciales, por ejemplo, unas fuerzas, así, intentando simular la rebanada que os he comentado al principio, con diferentes configuraciones, ¿de acuerdo? Panes testers, se llaman los elementos para hacer estos ensayos, y se podía simular esa rebanada. Pero estos paneles, que sería pues, un pequeño diferencial que cogemos en el alma, es diferente que una viga, porque una viga tiene una cabeza comprimida. Entonces, cuando se ensayaba a través de estos paneles, pues aparecía una determinada fisuración. Si hay armadura dentro, pues sería una determinada fisuración distribuida, y se estudió con mucho detalle el cortante fricción, es decir, ver cómo se transmitía el cortante de un lado a otro de la fisura, ¿de acuerdo? Esta investigación fue fundamental, es la que ha probablemente gobernado la investigación de la resistencia cortante de elementos de hormigón durante muchos años, pero yo diría que sobre todo en la última década los investigadores hemos vuelto un poquito atrás y nos hemos dado cuenta de que esto, que es fundamental para paneles de hormigón, no es exactamente lo que pasa en vigas, y que en las vigas hay una gran importancia de la cabeza comprimida, como veréis un poquito más adelante. Entonces, dejo aquí la introducción y pasamos al apartado de elementos sin armadura cortante.